Sí, bueno, sí. Sí, 1, 2, sí. Sí, 1, 2. Muy buenos días. Muy buenos días a todos mis preciosos y amados hermanos. En esta mañana estamos listos para continuar. Es un día lunes, principio de semana, y creo que todos y cada uno de nosotros tendremos el mejor anhelo y deseo de recibir la hermosa palabra del Señor. En Dios no hay de que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles. Necesitamos buscar al Señor, hermanos. Estamos en un tiempo bastante necesitados de buscar al Señor. Así que en este momento vamos a continuar con nuestro estudio y agradezco al Señor por la visita de todos y cada uno de ustedes, ya sea que nos miran en diferido o en vivo, no importa en qué forma. Lo importante de todo esto es que nuestra vida se vea grandemente bendecida cuando el Señor nos deja entrar en su presencia y caminar en su grande amor. Bueno, sean todos bienvenidos y estamos listos. Solo estoy checando algunos detallitos aquí con esto. Creo que todo está bien, creo que todo está perfecto. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración como siempre lo hacemos, buscando el rostro de nuestro Dios en esta hermosa hora. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, es un privilegio estar aquí en esta mañana, Señor Dios, llevando nuevamente las preciosas y hermosas semillas de tu verdad y de tu palabra al corazón de todos y cada uno de nuestros amados hermanos que nos favorecen siguiendo esta página donde tu hermosa palabra es predicada y enseñada. Yo te ruego, Padre Dios, que tú toques sus corazones, que tú hagas misericordia con ellos y que siempre tengas, mi Dios, en tu corazón y en tu mente el proporcionarle a todos y cada uno de ellos esta porción de tu hermosa palabra. Llena sus corazones, mi Señor Dios. Dales a ellos, Padre misericordioso, el privilegio, el honor de recibir tu hermosa palabra y que ésta fructifique, Padre eterno, según el deseo, el anhelo y el empeño que ellos pongan para poner por obra tu hermosa palabra. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre precioso de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, mi Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, hemos estado trabajando mucho sobre este tema de los 144,000, la diferencia que hay en los grupos que están mencionados en la palabra de Dios a través del capítulo 7 de Apocalipsis y a través del capítulo 14 del mismo libro de Apocalipsis. Hemos estado yendo tras una trayectoria de ir conociendo esta verdad de la palabra de Dios y hemos estado avanzando, caminando mucho en este asunto. Hemos estado hablando también acerca de las 7 iglesias que están mencionadas en el libro de Apocalipsis y cómo es que cada una de estas iglesias, amados míos, tiene una relevancia muy importante en cuanto a enseñanza, doctrina, desarrollo moral y espiritual en nuestra vida. Así que creo yo que lo que Dios nos ha permitido proyectar para cada uno de ustedes a través de nuestros amados hermanos que nos siguen por internet y los demás hermanos que nos han seguido en forma diferida, creo que ha sido de grande bendición. Estoy seguro de ello porque son mensajes que muy pocas veces llegamos a escuchar, no porque la gente o los pastores no lo sepan, sino porque hay tanto que estudiar de la palabra de Dios, que en verdad necesitamos conocer muchas cosas y estamos tan entretenidos, un entretenimiento sano en enseñar tantas verdades de la palabra de nuestro Dios. Yo estoy trabajando con ustedes sobre la diferencia que hay entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea.
Y les dije a ustedes que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de amor. En otras palabras, es la iglesia, es la iglesia esposa. ¿Por qué? Porque vimos y hemos aprendido cómo es que la iglesia que se ha esforzado por llegar a ser parte de los 144,000 no ha compartido ni gusta de compartir con todas aquellas actitudes, pensamientos y sentimientos y acciones que tiene la iglesia de la Odisea. Entonces, como ustedes pueden ver en relación con la iglesia de Filadelfia, sube por el costado, por así decirlo, a donde el amor de Dios la está vistiendo. Luego, después de que ha llegado a ese punto, atraviesan el lago del asiento de la misericordia, que es el propiciatorio. Y esta es precisamente la edad de la iglesia de la Odisea. Y así, amados míos, es como será el Señor cuando Él vuelva, cuando Él regrese. La era de la iglesia de la Odisea es a donde estamos ahora, es el tiempo donde estamos ahora. Pueden ustedes ver, amados míos, pueden ustedes ver el grande, pues dígase, el grande peligro, pero también la aguerrida lucha que ustedes como cristianos que están en este tiempo trabajando con el Señor en su vida espiritual, pueden ver la grande lucha, la grande batalla. Fíjense, les voy a decir dos cosas. Primero, estamos en un tiempo, en un periodo de la iglesia, es decir, todas las iglesias del mundo entero, sin excepción de ninguna, todas están en el mismo barco, por así decirlo, en el mismo tren. Y resulta que todo ese mismo barco está navegando en las aguas del tiempo de la era de la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea. Ya de por sí es una tremenda lucha batallar contra todas las huestes diabólicas, satánicas, que se levantan en una terrible oposición contra el cristiano en este tiempo. Y pareciera mentira que hablar de tibieza sería algo que uno dijera, no es trascendental, no es importante, no interesa, no importa. Son conceptos que pues simplemente, dice uno, ¿para qué se complican los ministros, los pastores? ¿Para qué se complican tanto la existencia? Eso no es trascendental. Y así como sucede con los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, cualquier tipo de vicio, lo que acostumbra la gente, yo lo puedo dejar en el momento que yo quiera. En el momento que yo quiera puedo dejar esa mujer, ese hombre, ese vicio, ese camino torcido, porque tengo poder de voluntad. Déjenme reírme, pero no tengo ganas de reírme. Así que déjenme reírme, porque en verdad eso es la mentira más grande que Satanás te ha hecho creer. Te empuja a un determinado vicio y te dice, es un jueguito nada más, un jueguito, así que tú no te preocupes, no te apures por lo que tus pastores te digan. Pero saben una cosa, hermanos, ese jueguito es para toda la eternidad. Entonces resulta exactamente lo mismo cuando se habla de tibieza espiritual. Cuando estamos hablando de tibieza espiritual, amados míos, es exactamente lo mismo. Uno dice, en el momento que yo quiera, puedo levantar mis manos y adorar a Dios. Cuando yo me decida, puedo salir de mi asiento y empezar a danzar y a glorificar a Dios. En el momento que yo quiera, me deshago de esta tibieza. Y como decía hace un rato, permítanme reírme, porque esa es una mentira muy grande. No es cierto, hermanos míos. La tibieza es algo que está asolando en estos días a todas las iglesias en el mundo entero, sin excepción de nadie. Y en un momento terminado, la tibieza, no sé qué concepto tú tengas, pero déjame
por lo menos decirte 2 o 3 conceptos. Indiferencia hacia la oración, hacia el ayuno, hacia el estudio bíblico. Indiferencia y rebelión y desafío para retar a Dios en cuanto a que, Señor, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Aun cuando tú me digas y esto y aquello y lo otro, no voy a la iglesia, no quiero diezmar, no quiero orar, no quiero leer mi Biblia, etc. Un mundo de consecuencias que traen y acarrean el concepto de tibieza. Pero fíjese que en medio de todo esto que yo mencioné hay algo que quiero enfatizar: la indiferencia, que va ligada, va tomada de la mano. Cierra la puerta, mi amor. Me molesta estar viendo que están en la mesa. Entonces, perdónenme, es que estaba hablando aquí con algo. Entonces, quiero decirles, mis hermanos, la indiferencia va unida, va casada, por así decirlo, con la rebelión, con el desafío. Estos son frutos leviatánicos bastante fuertes en la vida del creyente, en la vida de cada persona, amados míos. Son situaciones que nos orillan verdaderamente a vivir una vida totalmente faltas de santidad. Ese es otro de los asuntos. Por eso dije que la lista es muy larga. Falta de santidad. ¿Usted quiere perder congregantes en su iglesia? No los corra, no los corra, no se ensucie las manos en tomarlos de los hombros y decir vámonos fuera de mi iglesia. Tampoco ensucie su boca lanzando palabras soeces. Simplemente hábleles de santidad. Simplemente hábleles de santidad y la iglesia desaparece, los congregantes desaparecen, y más porque estamos viviendo en el tiempo de la tibieza, de la rebelión, el desafío, la indiferencia. ¿Quiere usted tener su iglesia llena? ¿Quiere usted tener una congregación donde va a tener que hacer el edificio más grande? Hábleles de condescendencia, tolerancia a sus pecados, a sus inclinaciones malvadas y perversas. Deje los que vistan como quieran a las muchachas y a los muchachos. Deje los que vengan tatuados con aretes, depilados de las cejas. Deje los que hagan todo lo que quieran. Y mire, se llena su iglesia así inmediatamente. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, y esto yo te lo digo a ti como pastor, si es que alguien llega a oír esto como pastor, yo te digo a ti esto simplemente: ¿trabajas por predicar la palabra o trabajas por números? Números tanto de gentes como de dinero. ¿Ese es tu trabajo? ¿Trabajas por números o trabajas porque simplemente Dios te ha enviado a predicar las buenas nuevas? Así que eso piénsalo, amado hermano. Yo te puedo poner de ejemplo al Señor Jesucristo. El Señor Jesús jamás trabajó por números. Mira, anduvo todo el tiempo con 12. Anduvo con 12 y uno era traidor, el anticristo, Judas Iscariote. Después, aún a pesar de que andaba con esos 12, cuando mandó la gran comisión, eran 70 personas. 70 personas que seguían al maestro, 70 personas. Y si el Señor hubiera volteado a mirar a los saduceos, ustedes saben quién eran los saduceos. Era una secta que estaba en contra de que existiera la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Los saduceos predicaban la no resurrección. Si Jesús hubiera volteado a verlos, estoy seguro que lo hizo muchas veces, hubiera visto que no eran 12 los que componían esa secta, tampoco eran 70, eran millones. ¿En serio? Bueno, si tú dices que estoy exagerando en millones, bueno, déjamelo en cientos o miles. Bueno, déjamelo en miles. Pero la verdad eran millones que seguían esa doctrina, de una doctrina falsa, eran una secta.
Jesús no trabajaba por esos números. Así que entonces, como te vuelvo a repetir, tú tienes que establecer tu criterio delante de Dios y definirlo totalmente en una condición o posición de decir: Señor, ¿qué es lo que sigo? ¿A dónde estoy parado? Así que entonces vean ustedes esto, la iglesia tibia. Estoy diciendo, estamos viviendo los tiempos más terribles, mucho más terribles. Miren, si habláramos de Juan Hus, si habláramos de Calvino, si habláramos de la historia del cristianismo, la persecución que la Iglesia Católica, con una hazaña tan horrible, tan terrible, perseguía al cristianismo. Yo no estoy diciendo que perseguía a los protestantes, perseguía al cristianismo. Todavía la iglesia no se conocía como protestante, si ustedes quieren. Todavía la iglesia no se conocía como una iglesia pentecostés y cosas como estas. Solamente era la iglesia cristiana número uno. Y con el paso del tiempo, con Constantino, se conoció como la iglesia católica. Entonces ya tenemos dos. Pero entonces vamos, si regresamos a esos tiempos, la persecución era física. La persecución era física. Nada te costaba saber que venía la guardia de la iglesia católica a espiar tu casa y a supervisar tu casa y a esculcar tu casa para ver si había una Biblia, y rápido podías esconderla, o si tú querías quemarla tú mismo por salvar tu vida, tu pellejo. O sea, la persecución era física, literal. Y podías simplemente, mira hermano, si querías guardar tu vida y querías conservar tu pellejo sobre ti, simplemente de labios para afuera podías negar la fe de Cristo, pero tu corazón estaba firme en Cristo. Yo creo que, estoy seguro que muchas gentes salvaron su vida de esa manera. Les decía la Santa Inquisición: niega tu fe y salvas tu vida. Yo a lo mejor no sé, pero yo puedo estar seguro que muchos dijeron: sí, niego a Cristo. Pero era solamente de labios para afuera. Pero el corazón proclamaba su fe. Y uno dice: eso es mentir. No, porque uno podía tener una intención. Una intención. ¿Cuál intención? Miren, por ejemplo, déjenme decirles algo. No sé a dónde nos lleve esto, pero déjenme decírselos. Conocemos un hombre, Abraham, con su esposa, Rebeca. ¿Sí estoy bien? No, Sara. Ya ando casándolo con su hija o con su nuera. Entonces resulta que llegan ellos a un país. Llega Sara y llega Abraham. Y entonces, ¿qué sucede? Dice él: por salvar mi vida y la tuya. Aquí hay varias cosas que no quiero entrar en detalles, pero miren, resulta que le dice a su esposa: di donde quiera que vayas, di que eres mi hermana. ¿Por qué lo hicieron? Por salvar la vida. Mintieron. Hermanos, dejemos mejor que sea Dios quien dé el reporte y no nuestra mentalidad humana o terrena, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? De todas maneras, ellos lo estaban haciendo por salvar su vida. Yo les voy a decir un propósito, no voy a justificar mis palabras, les voy a decir: había algo bueno. Si ustedes consideran que eso era una mentira, está bien, yo no los voy a condenar, solamente voy a decir esto. Si era una mentira, ustedes decidan. Si era o no lo era, se los dejo a ustedes a su criterio. Pero se perseguía un buen fin en esa mentira. ¿Se perseguía un buen fin o había algo malvado? Se buscaba un buen fin. En otras palabras, ellos estaban llamados para tener después un hijo llamado Isaac y un hijo llamado Ismael. Todo eso estaba escrito ya en el consejo eterno de Dios.
Así que ellos cubrieron con tal de cubrir el propósito de la voluntad de Dios y el plan maestro de Dios. Tuvieron que hacer una mentira con tal de que ellos conservaran su vida y viniera conforme a lo escrito el hijo prometido, Isaac, quien vino a ser la generación para toda la familia de Israel. Isaac, Jacob, Israel. Entonces estoy hablando, por ejemplo, si en aquellos tiempos podían decirte, niega tu fe en Cristo. Niega tu fe en Cristo. Pues miren, también, no creo en Jesús. ¿Verdad que es un charlatán? Ah, sí es un charlatán. ¿Verdad que es el falso Cristo? Ah, sí es el falso Cristo. Muy bien, déjenlo en paz, quedas libre. Pero tu corazón salía danzando en triunfo y en victoria. Te voy a decir por qué. Porque más adelante salías a seguir predicando de Cristo y muchas almas eran salvas por la predicación de esa gente. Así que bueno, mi punto es la persecución era física, pero ahorita en estos días, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, la persecución es invisible, imperceptible, es espiritual, no se siente. Es algo que viene como el suave viento que no te causa problemas. Pero ahí está la persecución. Y se necesita mucho, bastante, lo suficiente, el Espíritu Santo con espíritu de discernimiento para saber exactamente cómo distinguir esa lucha que puede venir hasta por el mismo pastor que te esté engañando con falsa palabra y que te traiga falsas doctrinas. Yo les he dicho, de veras se sienten ustedes con una suficiente unción. Si la misma palabra de Dios lo dice, vayan ahí al libro de Gálatas, por favor. Vamos allá. No sé por qué, ya les dije, no sé por qué estoy hablando esto, ni a dónde me va a llevar, pero de alguna manera sé que alguien necesita oír estas cosas. Y esto es lo que ha pasado, amados hermanos. Capítulo 2 del libro de Gálatas. ¿Ustedes cómo consideran, por ejemplo, a el apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso? ¿Cómo lo consideran? Fíjense, aquí habían dos cosas. El engaño de Satanás. Déjenme primero decirles esto. El apóstol Pablo mataba, asesinaba, fíjense bien, asesinaba. ¿Creen ustedes que él era conocedor de la Torah o no era conocedor? Hermanos, él era un conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Era un excelente conocedor de la ley de Dios. Sabía que asesinar, matar, era un pecado enorme delante de Dios. Si ustedes piensan que Pablo no conocía de la palabra de Dios o de la ley de Dios, déjenme decirles, él mismo dijo: fui enseñado en las rodillas de Gamaliel, maestro de la ley, maestro de maestros de la ley, y él fue su maestro de él. Yo no sé cómo se haya sentido Gamaliel cuando vio a Pablo asesinar a tantísima gente. Era un Hitler de aquellos tiempos persiguiendo el cristianismo. Hitler persiguió a los judíos, Saulo perseguía a los cristianos, los asesinaba. Así que él, ¿qué cosa vemos? ¿Conocía la ley o no la conocía? Sí la conocía. Y sin embargo usaba la ley de Dios. Para cubrirse, para protegerse, y decía: soy justo en asesinar a estos protestantes o a estos evangelistas o cristianos. Soy justo porque mato en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Eso era justo? ¿Eso era bueno? ¿Matar en el nombre de Jehová? No, fíjense bien en eso. Así que entonces él conocía. Ahora, mi pregunta es esta: ¿él estaba lleno del Espíritu Santo?
Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí necesitas leer mucho tu Biblia. Ya deja el box y deja el fútbol. La palabra de Dios dice que cuando Él se convirtió a Cristo, más bien cuando Cristo lo convirtió a Cristo, fue lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios está llena de versículos donde dice que Pablo era el que más hablaba en lenguas. Y saben una cosa, por lo menos yo les enseñé el otro día, que los discípulos hablaron 16 lenguas extranjeras en el día del Pentecostés. El apóstol Pablo hablaba más de 16 lenguas porque él estaba lleno totalmente del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que él no tenía la capacidad de discernimiento? Sí. Vean, capítulo 2, versículo... esperen un tantito. Bueno, tengo el versículo, pero quiero ver un poquito antes. Bueno, versículo 4, nada más, no quiero extenderme mucho. A ver, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y eso por causa de los falsos hermanos. ¿Vieron eso? Y esto lo digo por aquellos falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar, ¿qué cosa? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, y todo ello con el propósito de ponernos nuevamente en servidumbre. No voy a entrar en el asunto del por qué dice esta servidumbre, a qué se refiere esta servidumbre. No voy a entrar en ese detalle, solamente estoy diciendo una cosa importante. El apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, él tenía poder de discernimiento. En otras palabras, Jesús dijo, he aquí yo os envío en medio de lobos rapaces. Tengan cuidado de no confundir a las ovejas con los lobos rapaces o viceversa, a los lobos rapaces con ovejas. ¿Cómo pensaba nuestro bendito Señor Jesús? ¿Cómo pensaría nuestro bendito Señor Jesús que la iglesia naciente, la iglesia, se me va la palabra, no es misionera, la iglesia, se me está yendo la palabra. Bueno, ¿cómo pensaba Jesús? ¿En qué estaba confiando Jesús al creer que los discípulos podrían tener la capacidad de diferenciar entre una oveja con un lobo rapaz o viceversa? ¿Cómo podía el Señor Jesús confiar que ellos podrían diferenciar? Porque tenían el Espíritu Santo, porque era 100% necesario, básico, elemental, tener el bautizo del Espíritu Santo y fuego. ¿Ven por qué fue tan importante? Jesús les dijo, no se vayan de aquí, no se vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto y sean bautizados con aquel Espíritu Santo que yo les dije que vendría después de que yo me fuera. Pero por favor, no se vayan hasta no recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, no salgan a predicar ni una sola palabra si no es por unción e inspiración del Espíritu Santo. Ahora vamos, fíjense, yo les dije, no trabajamos por números, ya les dije 2 clases de números, o trabajamos por el afán y el deseo de cumplir con predicar el precioso Evangelio de Jesucristo. Aún así hay pequeños detalles en la gente que trabaja en evangelismo. Un detalle es de que llegan a sentir tristeza porque la gente no se convierte. Hermano, eso no es asunto tuyo. Tú predicas la palabra. Si vienen a la iglesia, perfecto. Si no vienen y te toman como loco, eso no es tu problema. Tú estás predicando un mensaje que no es tuyo. Así que voy al punto. Acuérdense entonces, trabajas por número. ¿Con cuántos comenzó Jesús? 12. Dije 12. Y uno era traidor. Y luego después mandó a la gran comisión y eran ¿qué? 70.
Y luego cuando los llevó